Suele caminar por la calle solo, sumido en sus pensamientos, con aire ausente. Fuma pipa. Nadie diría que tiene solo 19 años y una novela publicada. Así es Alejandro Nolasco Asensio, un joven escritor turolense nacido en Navarra que siempre se ha sentido atraído, además de por la literatura, por el teatro. El espíritu crítico que le caracteriza se refleja en su primera obra, El último perdón de Dios, novela de corte futurista que guarda un alegato contra la deshumanización a la que, según él, tiende nuestra sociedad. Terminó el bachillerato en Wisconsin, Estados Unidos, y ahora estudia Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Esta mañana está con nosotros para compartir sus gustos, inquietudes y pensamientos más íntimos, mostrándonos esa capacidad que tiene de sacar la sabiduría propia de un adulto de cualquier vivencia cotidiana propia de un joven de su edad. Begoña Martín descubre a este audaz joven con esta entrevista. Buenos días, Alejandro. Encantado de tenerles con nosotros. Buenos días, Begoña. Encantado de estar aquí. Comencemos hablando de su gran pasión, la literatura. ¿Cuándo descubrió su interés por la creación literaria? Pues me viene ya de muy pequeño. Yo aprendí a leer a una edad muy temprana y bueno, pues la verdad es que empecé pues a leer pues tebeos, cómics. Me encantaba, tenía mucha imaginación, me encantaba crear historias, imaginarme mundos, imaginarme pues, qué sé, tramas en general. Y yo creo que todo empezó más que por la literatura, empezó por el cine. Y quizás también, pues por los, aunque suene así de infantil, pero por los dibujos animados y por las historias y por ese afán de querer contar algo y de querer transmitir algo, aunque fuera, pues, como es lógico, con una persona pues pequeña, con un niño pequeño, pues a través de los dibujos animados o a través de los cuentos o a través de los, en fin, de este tipo de cosas, ¿no? Cuando se pone a escribir, ¿en torno a qué construye la historia inicialmente? ¿En torno a la idea, el título, los personajes? Pues es raro. Y es curioso que me lo digas porque yo primero hago el título, ¿vale? Busco, yo qué sé, un título que me parece chocante, que me parece que... En fin, pero un título que está cargado de lo que va siendo el resumen del libro. O sea, yo pienso en un título que encierra una idea, o sea, no como estos títulos abstractos, ¿no? Que no tienen nada que ver con el libro, sino que pienso en un título y a partir de ahí pues hago una historia. Y a partir de ahí, pues en fin, con cada aporte de cada palabra del título, pues me invento la historia que puede pegar con ese título, ¿no? Que también es verdad que responde a las ganas que yo tengo en un determinado momento de contar una historia, ¿no? Dice en la presentación de la novela en su página web que con este libro pretende acercarse a escritores a los que le gustaría parecerse. ¿Cuáles son? Pues ahí es un poco difícil que me lo digas, porque claro, me tengo que mojar mucho si me dices ¿quién? Pues primero te diré cuáles son, o sea, qué tipo son a los que me quiero parecer, que son los que entienden la literatura, como ya he dicho alguna vez, como un medio pues didáctico y de ocio. O sea, aparte de divertir, pues igual que los dibujos animados, pues a la vez que te divierten, pues te transmiten un mensaje, te transmiten algo. Y realmente me gustaría parecerme pues a esos que se mojan, por decirlo así, los que están comprometidos con su época, con los que quieren divertir, hacer la vida más fácil a la gente, o bueno, más difícil si tienen que cambiar algo de su vida, y los que divierten, los que cuentan una historia y los que te hacen pasar un buen rato, ¿no? Que es lo principal. Y con respecto a quiénes, pues la verdad es que me gustan todos los que sean polémicos. Me gusta Fernando Sánchez Dragó, me gusta yo qué sé, y me gusta Stevenson, me gusta Sir Arthur Conan Doyle, me gusta Paulo Coelho, no sé, me gustan muchos, no sé cómo decirlo. Es una Edgar Allan Poe, por cierto, aunque no esté implicado. Sus lectores pueden observar cómo de importante es el pasado para sus personajes a la hora de afrontar sus acciones en el presente. ¿Comparte usted esta convicción de cómo el pasado, en su caso, la infancia, le ha condicionado? Sí, yo estoy muy de acuerdo en eso porque yo pienso que una persona es el conjunto de sus recuerdos y el conjunto de su vida pasada. Entonces, claro, tú a la hora de construir una historia, aunque sea una historia nueva, siempre coges esos matices que tú tienes de recuerdos tuyos, de paisajes, de fotografías, ¿no? Cuando digo fotografías me refiero a fotografías que haces tú en tu mente para acordarte de situaciones vividas, de momentos, de lugares. Y a partir de ahí pues creas una historia nueva, pero que por supuesto tiene mucho de ti. Yo pienso que nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar y de transmitir las cosas a través del arte siempre está condicionada por esa facultad de retrospección, ¿no? ¿Y a día de hoy se plantea la literatura más como hobby o como futuro medio de vida? Pues de momento
forzosamente como hobby, porque como futuro medio de vida está un poco difícil ahora, pero si pudiera vivir de ello me encantaría. Y de hecho voy a intentarlo, o sea, estoy convencido de que voy a poner todas mis fuerzas para conseguirlo. Otra cosa es que luego salga, así es la vida, ¿no? En cuanto a sus estudios, ¿por qué eligió Filosofía y Derecho? Pues filosofía y derecho, pues porque me parece que digamos que filosofía es como la reflexión, o sea, me encanta la filosofía, me encanta el pensamiento y lo veo una de estas carreras que, bueno, aunque lo dice la gente, pero sí que es verdad, son de las que valen para todo y no valen para nada, es decir, te estructura la mente de una forma pues muy adecuada, te culturiza, y luego el derecho, digamos que es la aplicación práctica a veces de esos pensamientos filosóficos. Como decíamos, cursó el bachillerato en el típico high school americano. ¿Le ha influido de alguna forma estudiar en Estados Unidos? Sí, y yo creo que también me influiría, por ejemplo, si no fuera Estados Unidos, o sea, es decir, cualquier tipo de país o cualquier tipo de sitio en el que estar, de experiencia nueva, de cultura diferente, porque aunque sea muy occidental es distinto a Europa, y además el sitio en el que yo estaba, que era un sitio rural, digamos, pues es muy distinto a cualquier otro tipo de lo que aquí conocemos. Entonces, digamos que sí, me han influido personas, me han influido sitios y me han influido, por supuesto, la forma de pensar y de ver el mundo que tiene la gente, ¿no? Tras su experiencia americana, ¿qué diferencia cree que separa a los jóvenes españoles de los americanos? Yo creo que es una cosa que no solo separa a los jóvenes, sino que también, bueno, más que sí, ahora digamos que estaría más centrado en la juventud, pero que es algo que ya se lleva arrastrando desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, yo creo que, como dice mucha gente, España es una cultura distinta, de fiesta, por decirlo así, una cultura pues más que le da cierto toque a la vida, o cierta importancia a la vida distinta, mientras que Estados Unidos pues es una cultura de trabajo, es una cultura que tiene sus más y sus menos, pero por supuesto es una cultura de negocios, es una cultura distinta. Entonces, España es una cultura más antigua y por eso pues es distinto, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Por ejemplo, la alegría o el optimismo que puede tener un joven español, pues igual no es la misma que puede tener un americano medio joven del centro de Estados Unidos, ¿no? Hablemos ahora de su blog, al que ha llamado el último reducto de la crítica. ¿Un medio para el desahogo? Sí, claro. Yo pienso aparte que todos los escritores cuando escriben algo es como una especie como de terapia. O sea, un escritor digamos que se desahoga y usa la literatura como una terapia que busca su culminación en que otras personas puedan leer tus sentimientos y los compartan en cierto modo, aunque tú nunca sepas que lo están leyendo, pero en cierto modo es una especie como de desahogo y de terapia. Por supuesto, el blog es una especie como de por decir así, chillido diario o grito cotidiano, ¿no? O de crítica cotidiana y de cada día que tú puedes dar y que lea a la gente, ¿no? ¿Se considera un joven con inquietudes diferentes a los demás? Yo creo que simplemente es que digamos que a veces lo que pasa con los jóvenes, entre los que yo me incluyo, es que es un error a veces un defecto más en la observación que un defecto en otra cosa. Por ejemplo, estoy seguro de que si un joven medio de hoy en día quisiera interesarse por por una novela del siglo XVII y viera que lo que allí acontece, que los personajes pueden ser muy aplicables y que la moraleja y todo lo que pasa, porque el ser humano es el mismo, es aplicable a hoy día y puede pasar un buen rato y puede aprender cosas, estoy seguro de que aprendería muchísimo y que le gustaría, ¿no? Yo creo que simplemente es un error, digamos, de eso, de igual dejarse llevar por las modas, dejarse llevar por lo que está, ¿no?, imperante en la sociedad, que hoy es, yo qué sé, pues otro tipo de cosas, y hace 500 años era irse a las cruzadas, pero no sé si me entiendes, es un error en la observación, pienso yo. Una curiosidad final, ¿prepara alguna nueva novela? Pues ahora, como soy una persona pues muy activa y enseguida empiezo una cosa y no la acabo y hago otra, pues tengo una que se llama Querido Yayo, que si Dios quiere saldrá dentro de poco. Tiene que ver con el Alzheimer y con lo que tú decías antes de los recuerdos. Yo pienso que una persona es lo que son sus recuerdos. Cuando pierde sus recuerdos, pues pierde una parte de sí mismo. Entonces yo creo que este libro, que se llama Querido Yayo, pues es una historia entre un abuelo y su nieto. No tiene nada que ver con El último perdón de Dios y pues sí, es el primer libro y ahora que estoy preparando y que, bueno, pues a ver si todo sale bien, ¿no?
Ahora mi compañera Blanca Sandubete le propondrá un pequeño test para seguir conociéndole. Responda en 2 o 3 palabras. ¿Preparado? Bueno, vamos a ver. ¿Qué le sugieren términos como política, Desapasionamiento. juventud, Desapasionamiento 2. religión, Esperanza. medios de comunicación, Lío. corridas de toro, Pasión. éxito, Trabajo. Sáhara, Libertad. corrupción, Egoísmo. amistad La fuente de todo. y personajes como Benedicto XVI, Bondad y resignación. José Luis Rodríguez Zapatero, Ruina. Mario Vargas Llosa, Mito. Fernando Alonso, Mito 2. Jorge Javier Vázquez. Egoísmo en persona. Siguiendo en la misma dinámica de respuesta corta, díganos, ¿cuál fue el libro que más ha marcado su juventud? El psicoanalista de John Keithenbach. ¿Qué tipo de música le gusta? Pues me gusta de todo. Música clásica, música rock, en fin, de todo. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha ido al teatro? Un par de semanas. ¿Qué obra fue? Era Don Juan Tenorio. ¿Es deportista? Sí. Ujú. ¿Cuántos idiomas domina? Pues hablo inglés y un poco de francés y un poco de chino. ¿En qué ciudad se perdería? Roma. ¿Y un buen día sería? El que no tenga que trabajar nada y me vea satisfecho con eso. Esto es todo, Alejandro. Muchísimas gracias por dejarnos conocerle más allá de su faceta de escritor. Le deseamos todo el éxito posible. Muchísimas gracias a vosotros por haber querido hacerme esta entrevista.